Muy buenos días para todos y en especial a los titulares del Memorando Acuerdo 316 de 2020 para el municipio de Uribe Meta. Somos el equipo técnico SAP del Centro de Gestión Agroempresarial Puertos del Ariari. Nos encontramos en la inspección de policía La Julia Meta, quien junto con las veredas vecinas aportan la mayor cantidad de plátano Artón del municipio de Uribe a mercados nacionales. A continuación les voy a hablar sobre aspectos técnicos del cultivo. El plátano constituye una fuente importante de la dieta alimenticia de la población colombiana, tanto para consumo sin procesar como para materia prima de la agroindustria en la fabricación de suplementos alimenticios, principalmente de harinas con bajo costo para el consumidor final. El plátano ha sido un importante renglón para la economía campesina del pequeño productor. Mantiene su relevancia socioeconómica debido al aporte de mano de obra en las zonas rurales para labores del cultivo y en las zonas urbanas para su transporte, almacenamiento y comercialización, y fundamentalmente para la seguridad alimenticia del país. El departamento del Meta ocupa un importante lugar en producción de plátano. Según datos de agremiaciones, para el año de 2019, el área sembrada fue de 18.000 hectáreas, siendo la región del Ariari la que aporta más, con una producción de 296.000 toneladas de fruta fresca. El incremento de la población y el aumento de la demanda requiere un manejo especial de los sistemas productivos que contribuyan a una mayor producción y al mismo tiempo al cuidado del ambiente. El plátano constituye una fuente importante de carbohidratos en la dieta. Aspectos técnicos. Planeación. ¿Dónde puedo localizar mi cultivo? Para realizar esta actividad se debe analizar las condiciones de ubicación del lote a sembrar, como las vías de acceso, la cercanía a fuentes naturales de agua que sirvan como fuente primaria para riego, el entorno ambiental y las condiciones topográficas y climáticas. Estos aspectos son los que se deben considerar para asegurar los mejores resultados del cultivo. Las normas ambientales acerca de las rondas hídricas deben respetarse, por lo menos 30 metros de las rondas de caños y quebradas, 50 metros de ríos y humedales y a 100 metros de nacimientos de agua. Condiciones ecológicas ideales. Temperatura 27 grados centígrados. Precipitación 1800 milímetros anuales bien distribuidos. Vientos máximo 20 kilómetros sobre la hora. Si son mayores, el cultivo puede verse afectado por volcamiento. Suelos. El pH debe ser cercano al 6.5. Deben ser suelos sueltos, profundos y ricos en materia orgánica y buen drenaje. La pendiente. La pendiente debe ser preferiblemente plano, en suelos erodables no mayor a 50%. Altura hasta 2.200 metros sobre el nivel del mar. Luminosidad mínimo 4 horas día. ¿Qué variedad puede sembrar? Para nuestra zona que se encuentra de 0 a 1.000 metros sobre el nivel del mar, podemos sembrar plátano variedad Artón de la especie Musa paradisiaca. El objetivo es disminuir la afectación del entorno ecológico. Por esta razón se deben usar especies vegetales y variedades que respondan bien a condiciones ambientales existentes en determinada ecorregión, de manera que se puedan reducir el uso de insumos externos en el cultivo que ocasionan sobrecostos e impactos negativos sobre los recursos naturales. ¿Cómo selecciono la semilla? El buen desarrollo del cultivo depende en gran medida del uso de semilla de buena calidad, provenientes de plantas sanas y de buen biotipo. El material se debe seleccionar adecuadamente, ya que a través de sistemas de propagación vegetativo no solo se transmiten las características fenotípicas
sino también las condiciones sanitarias. Se debe utilizar semilla uniforme y sana. Los colinos son el tipo de semilla más utilizado en la región, garantizando un rápido crecimiento de las plantas, una mejor capacidad de competencia con las malezas. Este tipo de tecnología no es muy costosa y de un lote principal se puede seleccionar colinos para semillas que son utilizados para establecer nuevos lotes. Se debe tener en cuenta lo siguiente: el colino debe provenir de plantaciones libres de enfermedades, preferiblemente certificado por el ICA. Tomarse de plantas jóvenes, sanas y vigorosas. Escogerse colinos tipo aguja, los cuales presentan engrosamiento en las bases y se estrechan en forma de punta en la parte superior. Se debe seleccionar los retoños de mayor altura, que salen de la parte más profunda del corno y orientados en un eje opuesto a la cicatriz de la planta portadora del racimo. Las características ideales del colino son: altura 1.8 metros, peso del rizoma 1.5 kilogramos y que poseen 3 hojas funcionales de forma de espada. ¿Cómo selecciono el sistema de siembra? Se debe planificar la siembra teniendo en cuenta parámetros de espacio y tiempo, los cuales son determinados por las condiciones agroecológicas, sociales, económicas. Monocultivos. Consiste en sembrar el plátano solo a distancias que van desde 1.5 metros a 3 metros entre plantas y entre calles. Es la más utilizada por los productores del departamento del Meta. Este sistema a largo plazo conlleva problemas fitosanitarios en los lotes, ya que el control de plagas y enfermedades y malezas se hace más complejo. Una estrategia de manejo integrado de cultivos son los sistemas de rotación, los cuales permiten que los lotes recuperen su potencial productivo. Crean un sistema en el cual se cambia el nivel de extracción de nutrientes del suelo, impidiendo su desgaste y el establecimiento de plagas y patógenos. Seleccionar un adecuado sistema de siembra determina el uso de insumos externos, fertilizantes químicos, herbicidas y plaguicidas, los cuales son altamente contaminantes del entorno ecológico que rodea las plantaciones. ¿A qué distancia debo sembrar? Para decidir la densidad del cultivo se debe tener en cuenta el tamaño del lote y la tenencia de la tierra, sea propio o en arriendo, la topografía del terreno, las exigencias de mercado en cuanto a calidad de la fruta, el ordenamiento que permita un buen manejo fitosanitario del cultivo y las condiciones de fertilidad del suelo. Debemos considerar las siguientes variables: tamaño del racimo. A menor distancia hay más competencia por nutrientes y por luz, incidiendo en el llenado del racimo. Control de malezas. Las distancias cortas de siembra producen mayor sombra sobre las malezas, ayudando a controlar su desarrollo. Control de enfermedades. La alta humedad que se produce en cultivos densos propicia el desarrollo de enfermedades fungosas. Volcamiento. La alta densidad de siembra aumenta la competencia por luz, lo cual hace que las plantas desarrollen mayor altura y mayor riesgo de volcamientos. El sistema más utilizado en la región es de 2 metros entre calle y 2 metros entre mata, con una densidad de siembra de 2.500 plantas por hectárea. En ocasiones el colino hijo se utiliza como semilla para otro lote. Dependiendo de la tenencia de la tierra, también se siembra a 50 centímetros de distancia de la madre. Labores propias del cultivo. ¿Por qué debo realizar análisis de suelo? Con sus resultados se logra conocer los requerimientos exactos de la plantación y se garantiza una fertilización eficiente. ¿Cómo preparo el suelo? De la preparación del suelo depende gran parte del éxito del futuro del cultivo
y estableciendo plantaciones vigorosas y altamente productivas. Para esta labor, el elemento más utilizado es la rastra. Este puede llevar a la compactación, ya que voltear el suelo favorece la aparición de capas endurecidas. Sin embargo, en suelos de textura arenosa, el efecto es mínimo. La manera más común de preparación del suelo es la siguiente: se pica el vástago y los residuos de la cosecha anterior de manera manual. Se efectúan 2 pases de rastra para incorporar los residuos de cosecha y emparejar el lote. Se nivela con pala el lote para evitar zonas de depresiones donde se acumula el agua. 2 pases de rastrillo para incorporar correctivos y para pulir el lote. Se caballonea usando una zanjadora. El abollado es manual. Un trabajador puede hacer 50 huecos por jornal. ¿Cómo efectúa el trazado del lote? Consiste en la marcación de las calles y de los sitios donde se sembrarán las plantas. Permite un ordenamiento adecuado de las plantas y un manejo fitosanitario eficiente. Se debe escoger un patrón de siembra que permita la mejor distribución de las plantas en el lote, que favorezca las labores del cultivo y permita un buen desarrollo vegetativo de la plantación. Los trazos más utilizados son en hileras y triángulo. ¿Qué es el abollado? Una vez marcados los sitios, se procede a abrir huecos de 40 centímetros de profundidad por 40 centímetros de lado, donde se sembrarán las plantas, con lo que se busca garantizar un adecuado desarrollo radicular, disponer el colino a una profundidad que lo proteja. ¿Cómo realizo el tapado? Consiste en llenar el hueco de tierra con abono orgánico y correctivos, pisando el suelo para que quede en contacto directo con el colino. La parte superior del colino debe quedar 4 dedos por debajo del suelo. El tapado se puede hacer con una surcadora acoplada al tractor y en lotes pequeños se hace manualmente. El colino se debe tapar para evitar daños por aplicaciones de herbicidas preemergentes, ataques de plagas y exposición solar, la cual puede afectar el meristemo principal. Un colino expuesto conlleva la aplicación de productos químicos preventivos o curativos y la fertilización del suelo. Aspectos principales. La cantidad de fertilizante a aplicar se determina de acuerdo a los resultados del análisis de suelo y los niveles de extracción del cultivo. La interacción entre los nutrientes lleva a que la aplicación de algunos elementos ayude a que bloquee la absorción de los nutrientes por parte de las plantas. La cantidad de fertilizante a aplicar depende de la fuente que se aplique. Los simples aportan mayores nutrientes que los compuestos. El uso excesivo de fertilizantes químicos afecta la dinámica de la población microbiana del suelo, sus propiedades físicas y químicas, y pueden llegar a contaminar las aguas por procesos de lixiviación. La alternativa es usar abonos orgánicos beneficiosos, con lo que se pretende mejorar las propiedades físicas del suelo como estructura, textura, porosidad, lo que evita la pérdida de nutrientes por lixiviación y escorrentía, generando sobrecostos y riesgos de contaminación. Sistema de riego y drenajes. Un adecuado sistema de riego y drenaje asegura la disponibilidad de agua en épocas secas y previene inundaciones en épocas de mucha lluvia. Lo observado en la zona es el uso de canales artificiales, pozos, captación de agua a través de motobombas de fuentes naturales. Los drenajes y desagües deben mantenerse limpios sin permitir su sedimentación con residuos sólidos ni la contaminación por sustancias químicas. Previene además la propagación de malezas por transporte de semillas en agua. Sin embargo, no se recomienda suelo. ¿Para qué realizo el desige? Esta labor se hace para regular la población de las plantas en el cultivo, eliminando los brotes que puedan competir por agua, luz
y nutrientes con el colino seleccionado para la producción. Esta competencia incide en la calidad del racimo, facilita el manejo sanitario de la plantación. Esta actividad debe hacerse con cuidado porque facilita la pérdida de anclaje de las plantas y la propagación de enfermedades como el moco y el ataque de los picudos. Se recomienda el uso de herramienta desinfectada, así como hacer cortes limpios sin causar heridas innecesarias en las plantas. ¿Y el desoje? Consiste en eliminar las hojas secas, dobladas y las afectadas por sigatoca. Al mismo tiempo se puede eliminar sectores del peciolo. ¿Para qué sirve el destronque? La eliminación del pseudotallo después de la cosecha evita que sea foco de plagas y enfermedades. Se puede eliminar a medida que se va sacando, aunque en época de verano puede servir de reserva de agua para las demás plantas. En invierno sí debe eliminarse inmediatamente. Se debe picar con machete e incorporar al suelo si proviene de plantas sanas. De lo contrario, se debe sacar del cultivo. Las herramientas deben ser desinfectadas. Manejo fitosanitario del cultivo. Se hace necesario utilizar diferentes prácticas agronómicas en el control de las malezas, plagas y enfermedades. Puede combinarse en labores culturales preventivas, controladores biológicos y aplicación de insumos químicos con fines curativos. Control manual. Es un método eficaz en los lotes pequeños, zonas donde los implementos agrícolas no pueden llegar y en lotes con malezas con resistencia a los herbicidas utilizados. Control químico. El método de control químico es el más usado con su eficiencia y por la variedad de herbicidas que ofrece el mercado. Sin embargo, sus costos económicos y ambientales. Control de plagas. Control cultural. La eliminación de las hojas secas o desoje, la eliminación del pseudotallo de cosechas anteriores y eliminación de retoños sobrantes o desije mantiene el cultivo libre de nichos de insectos y plagas. Y en la siembra el colino debe ser tapado completamente. Control físico. Las plantas severamente afectadas por ataques de plagas. Control biológico. Es el control más eficiente, mínimo costo en el cultivo y busca el equilibrio ecológico. Se disminuye la aplicación continua de insecticida que afecte la fauna benéfica y causan contaminación al entorno del cultivo. Control de enfermedades. Sigatoca amarilla. El control cultural consiste en retirar las hojas infectadas en el lote, manejar densidades bajas para reducir la humedad relativa, reduciendo la severidad de la enfermedad. No se recomienda la aplicación de químicos. Sigatoca negra. Retirar las hojas afectadas del lote y la buena fertilización de la planta controlan esta enfermedad. El moco. La eliminación de plantas enfermas puede hacerse con inyección de solución de glifosato. La limpieza y desinfección de las herramientas. Bacterosis. Las plantas enfermas se deben erradicar, picar y aplicar cal viva. Se previene con fertilización con fuentes de potente. Se recomienda retirar el racimo con todo y bolsa para facilitar su recolección y acopio. Se debe empacar en lonas y nunca quemar ni enterrarse. El material debe ser acopiado. Cosecha. Consiste en la separación del racimo, separándolo de la planta madre. Se punza el pseudotallo un poco más arriba de la mitad con el fin de que el racimo caiga lentamente y no toque el suelo. Luego se corta el raquis y se retira de la planta. Es recomendable transportar el racimo con todo y bolsa. Es necesario tener en cuenta que el plátano acelera su proceso de maduración al ser retirado de la planta. Acondicionamiento de la fruta. Esta es la etapa que se presenta el producto para la venta. En ella se puede y debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Acopio de la fruta. Se debe realizar por personal especializado a fin de no dañar la calidad del producto. Los residuos de cosecha deben tener un manejo adecuado. Desmane.
Consiste en separar las manos del raquis. Empaque. Se hacen bolsas plásticas con capacidad de 20 kilogramos. En el momento de empacar, el trabajador selecciona la fruta de acuerdo al requerimiento del mercado: extra, primera, pareja o pica. Para mercado local se dispone cantidades surtidas desde plátano mediano hasta grande. Se agradece a cada uno de los productores del memorando acuerdo por la atención prestada durante este proceso y se invita a fortalecer sus conocimientos con esta información sobre la línea de plátano variedad Artón, la cual hace parte de las líneas identificadas, y si se siguen los procesos descritos mejorará la producción y cambiará su economía familiar. Muchas gracias.